Tiene la palabra el doctor Iván Duque, por favor. Muy buenas tardes a todos ustedes. Buenas tardes a los compañeros candidatos y precandidatos. Doctor Juan Martín, muchas gracias. Yo quisiera empezar por hacer una reflexión. ¿Cuál es esa Colombia que nosotros soñamos para los próximos 20 o 30 años? El 73% de los colombianos son menores de 45 años y están soñando con ese país. Y se están preguntando cuál va a ser la economía que va a tener Colombia, cuáles van a ser los sectores jalonadores del crecimiento, cuáles van a ser los mercados de destino. Y eso implica que seamos conscientes que las metas de futuro tienen que empezar primero por un aparato productivo que se diversifique mucho más. Colombia no puede seguir siendo un país donde 10 productos representen más del 70% de sus exportaciones. Colombia necesita integrar la agroindustria con los pequeños productores y darnos cuenta que esa gran reforma que añoramos en lo rural, que tiene 12 millones de compatriotas en el campo, donde el 80% está en el régimen subsidiado de salud y donde 70% gana menos de un salario mínimo, implica que toda la visión productiva del país esté pensada en cadenas de valor para el consumo interno y para las exportaciones. Ahí es donde entra a jugar el papel fundamental la infraestructura. Porque de la infraestructura va a depender que tengamos un país más competitivo, que el transporte de una tonelada métrica desde lugares de exportación hacia los centros de producción sea más eficiente. Y ahí es donde va a estar la verdadera oportunidad para que sea sostenible cualquier avenida productiva que se haga en las zonas que estuvieron agobiadas por la violencia. Ahí es donde está este sector insertado en una visión integral de país. Y entonces la pregunta que uno se hace es, ¿cuáles son entonces los desafíos que tiene hoy el sector de infraestructura en Colombia? Yo escuchaba a Mauricio referirse a las cifras del último trimestre. Yo no creo que las cifras sean malas, pero de pronto vale la pena mirar más allá de lo evidente. Sí, apareció un crecimiento del 8%, pero el mayor jalonador de ese crecimiento es un rubro que se llama otras obras de ingeniería. Cuando miramos los pagos que se hacen por pistas, por líneas férreas, encontramos una caída del 19% en el último trimestre. Cuando miramos los pagos que se están haciendo a carreteras, es una caída del 5.5%. Eso no es para llenarnos de pesimismo, pero es para prender las alertas, porque ese desafío está allí. Se están presentando unos factores de desaceleración y lo importante es entender dónde se están generando. Y eso me lleva al segundo punto. Y es que estamos viendo un factor de incertidumbre financiera. Incertidumbre financiera que golpeó este año por la situación que se presentó con la Ruta del Sol 2 y con los 1.4 billones de pesos que está expuesto el sistema financiero, que necesita ser resuelto para volver a generar confianza de los bancos en el sistema de infraestructura. Y yo celebro que esté acá el ministro y que esté acá el director de la ANI para que por lo menos la fiducia de la ANI para poder cubrir ese faltante se haga ejecutar antes de finalizar el año para darle confianza al sector de que el Estado sí va a atender eso, porque de lo contrario lo que va a hacer es espantar a los bancos frente a las necesidades del sector. Eso me lleva al tercer punto, que también es una realidad inmediata, y es qué va a pasar con los escenarios de sobrecostos. Claro, todas estas obras que se han hecho, Colombia las necesita. Son política de Estado, no política de gobierno. Y lo peor que le puede seguir pasando al país es que porque lo hizo un antecesor que no me gustaba, paralizó obras. No, las obras tienen que terminar porque son importantes para el futuro del país. Pero no podemos dejar de lado que cuando se estructuraron muchas de esas obras, se hicieron con un tipo de cambio de 2.300 y no de 3.000. Y se hicieron con una inflación del 3 y no del 4.5. Y se hicieron en momentos de un auge mineroenergético que tenía una proyección de flujo de vehículos por día que hoy ya no está. Y por eso lo que estamos viendo son modificaciones estructurales donde se están sugiriendo o ampliar el número de peajes o aumentar el costo por peaje para hacerlas sostenibles. Si no tomamos las decisiones correctas,
Y si no miramos cómo vamos a mitigar muchos de esos sobrecostos y qué estructura financiera le vamos a hacer, de pronto extendiendo más plazos y teniendo la capacidad de darle la certidumbre al contratista de que las vigencias futuras se van a honrar, vamos a tener problemas. Y eso me lleva al cuarto desafío. Claro que este ha sido un sector pujante en la economía y claro que es el sector llamado a seguir jugando un papel fundamental para el futuro. Pero institucionalmente no podemos ser complacientes. 6 ministros en 7 años, perdón, con el gobierno es una vergüenza. Eso genera incertidumbre institucional, como también lo hace el hecho de tener una actitud frente al licenciamiento ambiental donde muchas veces hay indiferencia. Se necesita el licenciamiento ambiental rápido, efectivo y que genere confianza, pero rápido, porque eso también se traduce en sobrecostos que termina pagando la población colombiana. Y eso también está vinculado con otro tema institucional, y son las consultas previas. Ojalá se pudiera pensar en una consulta unificada que cubriera todos los tramos de una sola ruta y no tener que hacer el fraccionamiento municipio por municipio, donde cada vez se va endureciendo. Eso permite soñar con unos proyectos de infraestructura que se ejecuten con velocidad. Y claro, está el tema también de la corrupción, por supuesto, y de la contratación. Cuando uno ve que el 80% de la contratación de obras de infraestructura municipal se hacen con un único proponente o el 50% en la departamental, hay que hacer algo. Y eso también tiene que ver con las pymes del sector, porque las pymes son las que están más expuestas a esos carteles y a esos que se apoderan de la contratación. Por eso la propuesta que yo quiero dejarles a ustedes acá empieza con mensajes puntuales. ¿Cuál es mi visión? La primera es obvia: concluir. Vamos a convertir política de Estado todas las obras de infraestructura que están en el Plan Maestro 1, en el Plan Maestro 2 y lo que está en la concepción del sistema de 4G y también las concesiones anteriores al año 2010, que fueron 11 concesiones que deben terminar por el bien de este país. Segundo, nosotros necesitamos urgentemente resolver este tema de la Ruta del Sol 2 y de una vez hacer todas las reformas que se necesiten legislativas para que no se vuelva a presentar esa incertidumbre donde los terceros afectados terminan paralizando por 6 o 7 meses el sector de la infraestructura en Colombia. Tercero, nosotros necesitamos darle a los contratistas la claridad de que van a tener oportunidades de financiamiento de largo plazo, y eso implica que las empresas que están en el sector puedan salir a los mercados de valores y financiarse con mejores plazos y tasas, y que también los inversionistas institucionales hagan parte de esas inversiones. Y yo no quisiera dejar de lado las propuestas para la contratación. Primero, acabar con los abusos de la contratación directa. Segundo, desmantelar todos los carteles de únicos proponentes que hoy le están cerrando el paso a las pymes de infraestructura en Colombia. Tercero, que se acabe la injerencia de los parlamentarios en los convenios interadministrativos poniendo contratistas, y que además le pongamos restricción a las visitas que hacen los congresistas a las entidades del Estado que ejercen contratación. Yo no sé qué tenía que estar haciendo tantas veces el ñoño Elías en la ANI. No más parlamentarios yendo a hacer gestiones a nombre de contratistas. El país necesita transparencia en eso. Y quiero, en este minuto y medio que me queda, decir lo siguiente: las pymes de ingeniería necesitan un tratamiento tributario diferenciado. Este país no puede seguir teniendo la misma tarifa de renta para la micro, la pequeña, la mediana y la gran empresa. Necesitamos diferenciar. Necesitamos dar sistemas de exenciones para las nuevas empresas de ingeniería que empiezan a generar empleo formal. Necesitamos que puedan acceder a la maquinaria que necesitan, y necesitamos entender que esas pymes van a ser las empresas de ingeniería grandes que vamos a tener en esa Colombia que soñamos. Esta es la visión que yo quería plantearles a ustedes. Un sector de infraestructura para ese 73% de colombianos menores de 45 años, del cual soy honradamente miembro, y que sueño con un país donde no tengamos más esas diferencias de izquierda y derecha, sino que miremos para adelante. Muchas gracias.
Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Iván Duque.